El 20 de noviembre del 2022 arrancaba una nueva Copa del Mundo, la fiesta máxima del fútbol, el torneo donde nacen las leyendas y los sueños se miden con la realidad. Y ahí, en medio de millones de miradas, estaba Ecuador, un país pequeño en territorio, pero gigante en corazón. La Tri llegaba al estadio Al Bayt con un solo objetivo: demostrarle al mundo que esta generación no venía a participar, venía a competir. El ambiente era increíble. Qatar, el anfitrión, hacía su debut mundialista en casa, con todo un país llenando las gradas, pero Ecuador no se dejó intimidar. Desde el primer minuto, la Tri entró con una intensidad brutal. A los 3 minutos, Ener Valencia ya había mandado la pelota al fondo de las redes, pero el VAR anuló el gol por un fuera de juego milimétrico. Fue un golpe duro, pero también un mensaje: Ecuador había llegado encendido, y la presión ecuatoriana no tardaría en dar frutos. Minuto 16, Estrada pelea un balón, pasa la defensa y el portero de Qatar comete un error mortal, derriba a Ener Valencia dentro del área. Penal, penal clarísimo. El estadio se queda en silencio, pero Ecuador se levanta. Ener toma la pelota, la acomoda, respira y con una frialdad digna de los grandes, rompe el arco por completo. ¡Gol! Gol de Ecuador, primero del mundial, primer rugido de un país entero. Pero la Tri no se conformó solo con eso, sabían que estaban ante una oportunidad histórica. Ecuador siguió atacando con valentía, con personalidad, con ese espíritu que a veces el mundo subestima, pero que cuando explota se convierte en un rayo imparable. Y entonces llegó el momento que encendió la memoria de todo ecuatoriano. Minuto 31, Preciado recibe por la derecha, levanta la cabeza y manda un centro perfecto, y ahí, entre 3 defensores de Qatar, se eleva Ener Valencia como Superman, como si el tiempo se detuviera. Con un cabezazo poderoso, imparable, perfecto, marca el segundo gol. Ecuador 2, Qatar 0, y el mundo empieza a darse cuenta que esto no era casualidad, esto era fútbol. Fútbol de verdad. Ener, con ese doblete, no solo se convertía en el goleador del partido, sino que también ampliaba su leyenda. Ya era el máximo goleador histórico de Ecuador en mundiales, y aún así, lo más impresionante era su liderazgo, su garra, su forma de jugar como si llevara el peso emocional de todo un país en la espalda. Después del segundo gol, Ecuador manejó el partido con una madurez impresionante. La defensa estaba sólida, el mediocampo presionaba cada intento de Qatar, y la Tri jugaba con una calma que pocas veces se ve en un debut mundialista. Era un equipo con hambre, con orden y con una idea clara. El segundo tiempo fue control absoluto. Qatar intentó, pero nunca pudo quebrar la estructura ecuatoriana. Lo intentaron con centros, con tiros de media distancia, pero la presión ecuatoriana los asfixiaba una y otra vez. Era como si Ecuador tuviera un motor que no se apagaba. Y entonces, al pasar de los minutos, todos empezamos a darnos cuenta de algo mucho más grande. Esto no era solo una victoria, esto era historia pura, porque Ecuador estaba a punto de lograr algo que ninguna selección en la historia de los mundiales había conseguido: derrotar al país anfitrión en el partido inaugural. Desde 1930, por más de 90 años, jamás había pasado, pero Ecuador lo hizo, con autoridad, con disciplina, con valentía, y cuando el árbitro pitó el final, el marcador decía: Ecuador 2, Qatar 0. La Tri no solo ganó el primer partido del mundial, la Tri rompió la tradición más antigua del torneo. La Tri silenció un estadio entero. La Tri hizo que el planeta hablara de Ecuador. Esa noche, Ener Valencia se convirtió en el héroe mundial. Esa noche, Ecuador escribió una página eterna en su historia, y esa noche, millones de ecuatorianos sintieron que el sueño estaba vivo, que la ilusión era real, y que el fútbol, una vez más, nos regalaba un momento que jamás olvidaremos, porque ese 20 de noviembre Ecuador no solo venció a Qatar, Ecuador venció a la historia. Espero que te haya gustado el video. Bienvenidos a Grandes Anécdotas. Hasta una siguiente ocasión. Adiós.